¿Qué tal, licenciado Alejandro? Bueno, yo le voy a hablar de la Revolución Francesa como fuente de los derechos humanos. Antes de empezar, eh, quiero decir que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona, y este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra constitución política, o sea, en nuestra Carta Magna. Y bueno, eh, los derechos humanos son aquellos decretos de los cuales debe gozar todo ciudadano por el simple hecho de ser humano. Y bueno, a esto se le llama la ley natural, la que nos dice que por el simple hecho de ser humano, de haber nacido, cuentas con derechos. Eh, bueno, nuestros derechos eh, vinieron surgiendo desde Ciro el Grande, después de que conquistó Babilonia. Después de que conquistó Babilonia, él hace un mandato en el cual dice que todos los ciudadanos eh, son libres, todos los esclavos eran libres, y pues bueno, se viene extendiendo y las demás naciones empiezan a adoptar esta ley, pero claro, pues no se respetan al 100%. Y bueno, esa violación de los derechos ha hecho que surjan revoluciones como la de 1910, que fue la Revolución Mexicana, y bueno, la de 1789, que fue la de la Revolución Francesa. Y bueno, esta fue un conflicto social y político que llevaba diversos periodos de violencia y bueno, afectó a Francia y a otras naciones de Europa. Enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el antiguo régimen. Y bueno, esto se inició con la autoproclamación del tercer estado como Asamblea Nacional. Esto pasó en 1789 y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Bueno, pues una de las causas de la Revolución Francesa fue que existía un régimen monárquico que se cubría ante su propia rigidez en el contexto de un modo cambiante, y que tras varios intentos de adoptar medidas destinadas a atajar la crisis política y económica, capituló ante la violenta reacción de la nobleza. Bueno, eh, después de tantas violaciones a los derechos de los ciudadanos de Francia, ellos decidieron rebelarse, decidieron pues manifestarse, rebelarse contra su sistema político, el cual pues era dirigido por un rey que era Luis XVI. Y pues bueno, otra causa fundamental fue la quiebra financiera provocada por los vicios del sistema fiscal. Y eso también tiene mucho que ver la mala percepción y la desigualdad de impuestos, ya que la clase social gobernante, la protegida por el rey, era la aristocracia. Eran los únicos que gozaban pues con derechos, gozaban las garantías que el Estado les proveía, y pues era toda una crisis, ¿no? De igualdad que originó a una revuelta. Y bueno, con esta revolución se consiguió que el rey pues saliera del poder, al igual que todo el sistema, y el pueblo se convirtió en el gobernante. El pueblo le quitó el poder a Luis XVI y lo encarcelaron. Y bueno, después de ser encarcelado, al igual a su mujer, la encarcelaron, a sus hijos igual. Y bueno, después de ser encarcelado, decide fugarse junto con su esposa y sus hijos. Y bueno, en Francia se conocía o estaba el decreto de que todo rey que saliera de su pueblo, que se fugara, que dejara su pueblo, pues tenía que ser llevado a la pena de muerte. Y bueno,
se lo llevaron a la pena de muerte y todo esto pues originó un gran terror en Francia, un gran conflicto, pero al igual sirvió para que se defendieran los derechos. Luis XVI muere en 1793 en la Plaza de Concordia, París, Francia. Fue ejecutado por la famosa guillotina. Y bueno, gracias a que el pueblo pudo tomar las armas y rebelarse, fue que se fueron respetando los derechos y empezaron a generar sus propias garantías individuales, empezaron a gozar de ellas. Y ahora todo aquel que estaba del lado del gobierno, del lado del gobierno francés, era llevado a la pena de muerte, que era la guillotina. También en esta revolución murió el ministro de Economía que había contratado Luis XVI, lo mataron también el pueblo francés, y bueno, a él fue uno de los primeros afectados, y le cortaron la cabeza, y pues esa cabeza la pasearon ante el pueblo francés, y fue como símbolo de la revolución. Y bueno, de aquí es que surgen nuestros derechos, de aquí es que surge un nuevo sistema en Francia, y ahora el pueblo francés, después de esto, se les son respetados sus derechos. Que claro, el mal sistema siempre va a existir. Lo que debemos hacer es rebelarnos contra ese mal sistema y exigir nuestros derechos. Como últimamente se ha visto en México, que hay manifestaciones pasivas, como se les llama, pero esas manifestaciones no sirven. No sirven porque el pueblo simplemente quiere ser escuchado, pero por lógica el sistema nunca nos va a escuchar. Entonces esto sirve para liberarnos, para ejercer en sí nuestros derechos. Y bueno, licenciado, espero que le haya gustado, espero que lo haya hecho bien y gracias.